Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio en el que estaremos hablando de la música contemporánea. Y bueno, sobre este tema, la pregunta más habitual que siempre escuchamos los músicos es ¿por qué es tan fea la música de este tiempo? Y bueno, además de que vamos a explorar más adelante algunas de las razones de por qué la música del siglo XX tiene ciertas peculiaridades sonoras muy específicas, creo que es importante recordar que a lo largo de la historia la audiencia siempre ha tenido esta percepción de la música que se está haciendo en su momento de vida. Cuando Vivaldi estaba estrenando Las Cuatro Estaciones, al público le parecía algo totalmente estrendoso para esa época. Sin embargo, las viejitas de hoy en día dicen, ¡ay, qué música tan apacible! Lo mismo sucedió con Mozart, con Beethoven, con Brahms, con Wagner. Siempre las audiencias han tenido un momento de shock al recibir lo nuevo que están creando los compositores. Una de las grandes diferencias que se dan con la audiencia de nuestros tiempos es que actualmente las orquestas interpretan por más de un 90% repertorio antiguo, repertorio de hace 100, 200 años, mientras que en el resto de la historia generalmente la gran mayoría de lo que hacían las orquestas era la música contemporánea de su tiempo. Vivaldi hacía Vivaldi, Mozart hacía Mozart, Beethoven hacía Beethoven, y este periodo de reconciliación entre las novedades de los autores y las audiencias era mucho más rápido que lo que hemos vivido en el último siglo. Otra parte muy importante es que en el siglo XX suceden muchas cosas muy drásticas para cómo se percibe la música. La llegada de la transmisión radiofónica, la grabación y algo que afectó principalmente a los compositores y a las audiencias también, las guerras mundiales. Llamarles mundiales algo, un tipo de fenómeno que no existía anteriormente, y sobre todo también el impacto del horror de estas guerras en una sociedad europea culta que estaba creando tiene mucho que ver con lo que sucede con la música. Todos estos autores como Schoenberg, Berg, Ligeti, Boulez, son una generación que recibe casi de inmediato, algunos de ellos viviendo los horrores de la guerra, y esto tiene mucho que ver en un cambio de sonido muy drástico en la música. Podemos recordar que unos años antes, con el cambio de siglo, ya había unas revoluciones importantes en la música gestándose, pero definitivamente la Segunda Guerra Mundial es un salto gigantesco para lo que sucede con la música contemporánea. De hecho, denominamos música contemporánea a la música post Segunda Guerra Mundial. Y algo muy importante es que para los compositores que sufrieron el horror de la guerra, se les hacía muy paradójico que una sociedad que creció con la gran música alemana de Bach, de Beethoven, de Mozart, una sociedad que tenía altos valores culturales, de repente fuera para este pueblo posible tratar de someter a los demás y causar todo el horror de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, decididamente los compositores toman la postura de, bueno, probablemente toda esta belleza de la música, todo este sentimiento, que generalmente es lo que se valora por la mayoría de las audiencias de la música, no es la mejor idea. No quiero música sentimental, no quiero música emocional, quiero música racional, que haga una sociedad distinta a la sociedad que produjo estos horrores. Algunos de los autores explicaban, oír la métrica de 4/4 me recordaba más a las marchas militares de los nazis que a un orden hermoso. El oír los cantos celestiales me recordaban más tragedias que el tener unas melodías que no tienen ningún contexto con la sociedad en la que crecí, con la que viví y la que me llevó finalmente a esto. Entonces, este tipo de pensamiento es lo que lleva a buscar una música que realmente rompe con absolutamente todo lo que había y busca alternativas totalmente distintas. Mucha gente me dice, bueno, es que parece música deshumanizada o música sin emociones que yo pueda percibir. No es precisamente lo mismo, pero sí es música, como lo decía, que busca
ser mucho más racional en cierto momento que emocional. Y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta para el poder acercarse a la música del siglo XX. Suceden también otras cosas. Eh, la apertura del mundo, la influencia de la música oriental, africana, lo mismo que pasó con el resto de las artes, también trae otros patrones muy distintos al juego. Sin embargo, en los últimos, podremos decir, 30, 40 años, de nuevo la música empieza a estar en paz con el aspecto emocional, de nuevo la música busca cierta estabilidad y suceden cosas muy interesantes con todo el avance posguerra de la música contemporánea y la música que está sucediendo ahora sí en nuestros días con los autores vivos. Y creo que va a ser mucho más fácil para la mayoría acercarse a ella. Podemos citar tal vez el ejemplo de autores como John Adams o Philip Glass, que son autores que empiezan a ser mucho más aceptados por las audiencias. Un aspecto muy interesante es que esta música horrible, serialista, dodecafónica, atonal, que generalmente en las salas de concierto es repudiada por la mayoría de las audiencias, encuentra un nicho muy, muy fructífero en un arte trascendental para el siglo XX que es el cine. Autores como Bernard Herrmann, podríamos ver el cine de Hitchcock, empiezan a utilizar todos estos avances que no funcionaron en las salas de concierto con una utilidad y un arraigo total al séptimo arte. Entonces podemos ver que sí hay maneras en que la audiencia puede acercarse a esta música, que puede escucharla, que puede percibirla y recibir los beneficios de todos estos avances. La música contemporánea, la música del siglo XX, tiene además muchísimas cosas que pasan alrededor en la historia de la humanidad. El ritmo vertiginoso de crecimiento al principio del siglo, cuando principalmente se andaba a pie, a caballo, los primeros coches, los coches superveloces, los aviones, el uso común de toda esta tecnología de repente para la mayoría de la sociedad, el cambio del entorno urbano, todo esto va dejando una huella en cómo los compositores van plasmando su música y tiene muchísimas cosas que ofrecernos como audiencia. Un ejemplo rápido sería, por ejemplo, la producción de Charles Ives, a quien le tocaba de repente estar en su casa, en el entorno urbano del norte de Estados Unidos y escuchar a las bandas pasar en el desfile. Entonces de repente oía una banda de un lado que apenas venía, una banda que había pasado y una banda que estaba pasando justamente por el frente de su ventana y era una cacofonía de sonidos que él empieza a incorporar a su música. Tres cosas sucediendo al mismo tiempo, cosas que no habíamos visto antes en la música. Llega la tecnología electrónica, la experimentación con las grabaciones, los instrumentos eléctricos, electrónicos, electroacústicos, todo esto va dejando una huella muy interesante que a veces tal vez avanza más rápido de lo que sería fácil asimilar para uno como humano, pero creo que es una riqueza cultural que bien vale la pena acercarse a ella. Ya vimos el por qué es tan diferente la música contemporánea, porque a veces nos suena fea y a veces poco humana, pero es importante acercarse a ella. Uno de los problemas que veo tal vez es que generalmente existen los conciertos de música tradicional clásica y los conciertos especializados en música contemporánea es el único lugar donde podemos encontrarlos. De repente, generalmente cuando probamos cosas nuevas, ¿qué es ese platillo? Te dan una probadita y es como te acercas, no te dan todo un menú del platillo que jamás has probado. Y generalmente es lo que sucede con la música contemporánea, pero si aprovechamos que en los medios digitales tenemos tanto al alcance, o el comprender que podemos ir a uno de estos conciertos y no tiene por qué gustarnos todo, esto no quiere decir que nos disguste realmente la música contemporánea, y va a ser un consejo tal vez un poco polémico, pero tal vez no necesitamos ni siquiera quedarnos a todo un concierto. Podemos ir, probar y si no nos gusta, intentar en otra ocasión. Creo que es lo más certero, saber que esta música tiene riqueza y acercarnos a ella conforme nosotros mismos nos vayamos permitiendo.
Es todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales y sobre todo aprovechenlas para enviarnos más preguntas y que podamos platicar en próximos episodios.